Bien, buenas tardes a todos los que están en este momento conectados. Como lo pueden apreciar acá en la imagen de presentación, vamos a iniciar nuestra tercera conferencia del ciclo de conferencias de Ingeniería Eléctrica, titulada Diseño y coordinación de protecciones en instalaciones eléctricas utilizando el programa de Codial. ¿Sí? En el día de hoy nos va a acompañar Diego Villarreal Peñalosa. Él es tecnólogo acá de la Universidad o de las Unidades Tecnológicas de Santander y trabaja como diseñador en Innova Ingeniería. Bueno, Diego tiene un perfil bastante amplio, él tiene una experiencia como técnico de instalaciones eléctricas, ha trabajado ya bastante tiempo como tecnólogo y realiza diseño de instalaciones en media y baja tensión, diseño de sistemas de puesta a tierra, iluminación, y en el día de hoy nos va a hacer esta explicación o esta conferencia acerca de coordinación de protecciones eléctricas, un tema que, como les decía, poco se habla, pero es fundamental en todos los diseños eléctricos. Actualmente, Diego es estudiante de noveno semestre de la ingeniería eléctrica, está pronto ya a graduarse y bueno, los dejo en compañía de Diego. Muchas gracias, profe. Buenas tardes para todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Villarreal. Soy tecnólogo en electricidad industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander, también técnico profesional en instalaciones eléctricas. Tengo poco más de 5 años de experiencia en el medio, he trabajado en varias empresas de diseño eléctrico. Actualmente laboro en mi propia empresa de ingeniería eléctrica que se llama Innova Ingeniería, acá en Bucaramanga. Llevo ya casi 2 años en el mercado. En lo que corresponde al diseño eléctrico, construcción de instalaciones eléctricas, redes de media, de baja tensión, diseños de todo tipo, sea residencial, sea comercial, educativo, cámaras de comercio, alcaldías, parques, algunas cosas de alumbrado en vías terciarias, bueno, entre otras cosas que hemos hecho. También tenemos el servicio de certificación de obra eléctrica RETIE y también el RETILAB. Hoy pues vamos a hablar de uno de los ítems de la ALA-W que nos exige el RETIE, que es la coordinación de protecciones. Como lo decía el profesor, pues es uno de los ítems de los que poco se habla, pero que en realidad es bastante importante tanto para la seguridad de la instalación como para la seguridad de las personas que la habitan. Entonces, es un ítem bastante importante a tener en cuenta dentro del libro RETIE que se le entrega al inspector que nos revisa ahora. Bueno, vamos a ver una parte pues teórica del tema y vamos después a hacer un ejemplo práctico con el programa. Hay varios programas de coordinación de protecciones, hay varias marcas que tienen su propio software, como es Legrand. Legrand tiene su propio software, Lecodial, que es de Schneider, ABB tiene su propio también software para coordinar protecciones. También lo tiene, bueno, hay otro que se llama Melchor, y hay otro que yo uso también, que es el LSPS, que es otro software para coordinar protecciones bastante interesante. Señor. ¿Qué pena, alguien me habló? Listo, vamos a nosotros hacia... Bueno, entonces vamos a darle paso a la presentación. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, ahí sí. Bueno, esta es la presentación. Acá está el correo de mi empresa, el logotipo, y más adelante pues les dejo los números de teléfono para que cualquier cosa pues estaré atento a sus requerimientos. Diseño de coordinación de protecciones en instalaciones eléctricas utilizando el programa de Codial. Vamos a tratar pues coordinación de protecciones en baja tensión. Bueno, vamos a empezar hablando de la normatividad. Entonces, la normatividad que respalda la coordinación de protecciones es la IS 60947-2, en donde especifica las características esenciales de los interruptores y unidades de control industriales. Dentro de ella encontramos lo que son las categorías de uso,
actitudes del seccionamiento de los relés, características de configuración, las medidas del diseño, información en modo completo y algunas otras características de las protecciones o de los disyuntores que vamos a utilizar dentro de las instalaciones eléctricas. Entonces, si alguno quiere investigar pues, más a fondo sobre la normativa, pues ahí va a encontrar. La normativa, en la normativa van a encontrar unas categorías de uso. Entonces, la norma los divide en tres, que son el nivel A, el nivel B y el nivel C. Todo eso está orientado a las capacidades de corriente que tiene cada uno de los breakers. Entonces, como lo pueden ver en el diagrama unifilar, pues están los diferentes tipos de breaker que usamos dentro de una instalación eléctrica. Entonces, lo que hace la normativa es dividirlos en categorías dependiendo pues, de su capacidad perimétrica. ¿Ya no serían totalizadores? Señor. Breakers de arriba ya no serían totalizadores, o sea, ya no cumplen función como breaker, sino como totalizador para cargas muy grandes, ¿no? Sí, de todas maneras son breaker porque interrumpen el paso de corriente. Entonces, es un tipo de breaker totalizador, sí, claro. Los de caja moldeada, los comunes que son los que usamos dentro de los tableros. Entonces, vamos a hablar de unos conceptos básicos. Entonces, los esquemas de utilización. Esta es una gráfica de una curva de protección común, donde vamos a encontrar tres tipos de zonas. La zona de sobrecarga, la zona mixta y la zona de cortocircuito. Entonces, cada una de las curvas, dependiendo del pick-up o de la curva de arranque, tiene pues su curva acorde al tipo de protección. Entonces, este es un tipo de curva, es uno de los más utilizados, pero pues hay otros tipos de curva, pues dependiendo del tipo de protección. Entonces, la idea pues es aprender a seleccionar y a utilizar las diferentes protecciones. Conferencia de diseño. Entonces, curvas de disparo de un interruptor automático. Entonces, la zona de sobrecarga es cuando el breaker empieza, el breaker empieza a arrancar. Entonces, en esta zona ya empieza a visualizar nuestra falla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la falla toca la curva, lo que va a generar es un disparo. Pero pues generalmente se dispara cuando la corriente es 10 veces su nominal y está en la zona de cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cortocircuito? Pues lo que va a hacer es disparar de inmediato la protección, pero pues si podemos observar, cuando es una zona en zona de sobrecarga, el disparo no sería igual de rápido a una zona de cortocircuito. Entonces, a mayor amperaje, dentro de la curva de disparo, va a ser menor el tiempo de reacción de la protección. Entonces, esto es bastante importante, pues, a la hora de coordinar. Hay que tener en cuenta, pues, la corriente de cortocircuito de cada una de las protecciones, pues, para poder colocarla acorde. Entonces, depende del tipo de la falla, pues, es la reacción del breaker. Entonces, características de la zona de sobredescarga. Entonces, la corriente nominal es la máxima corriente que puede conducir a temperatura ambiente sin calentamiento normal. Estoy hablando de interruptores que son termomagnéticos. Y la IR es la corriente de regulación. Entonces, muchas veces encontramos totalizadores que son regulados. Esto cuando, digamos, tenemos un transformador, por colocar un ejemplo, tenemos un transformador, pero no vamos a utilizar toda la capacidad del transformador. Muchas veces tenemos un transformador de 75, pero la carga llega a 65. Normalmente pues uno selecciona el transformador que está más acorde a la carga calculada. Entonces van a quedar esos 10 kVA entre comillas sueltos. Entonces lo que se hace es colocar totalizadores regulados para poder cuadrar la corriente para que empiece a arrancar el totalizador en caso de alguna falla. Entonces,
Los termomagnéticos trabajan más o menos en un rango del 70 al 100%. Entonces, en la imagen que, espérame, okay, en la imagen que tengo acá, entonces es un regulador de un totalizador termomagnético. Entonces, como les decía, trabajan entre el 70 y el 100%. Entonces, acá podemos regular según el amperaje que tenemos de la carga que vamos a proteger. A diferencia del totalizador electrónico, pues el electrónico sí trabaja entre el 40 y el 100% de la corriente nominal. Entonces, pues tiene un grado bastante amplio para poderle variar la corriente nominal. Entonces, esa es como la diferencia entre los dos. Y pues se cuadra dependiendo de la corriente nominal. Entonces, los breakers, que son termomagnéticos, trabajan entre el 70 y el 100, y los que tienen parte electrónica trabajan entre el 40 y el 100% de la corriente nominal. Esto pues en el caso de que tengamos pues... A las 5, me llaman, le digo a la señora, le digo, no, yo puedo a tal hora. Bien, por favor, entrecortado, solicitamos los profe. que se están conectando, por favor apagar los micrófonos los que están conectando para evitar interrumpir la conferencia. Listo, muchas gracias. También agradezco, por favor, vayan diligenciando el formato de asistencia que está en el chat. Voy a compartir de nuevo el link para que, por favor, lo diligencien. Qué pena, profe, ¿dónde me quedé? Quedó en la parte del 70% de la corriente de Ok, actuación del como le venía diciendo, los termomagnéticos, cuando son regulables, pues tienen un rango de variación entre el 70 y el 100%. Entonces, esta es una perilla común de un termomagnético. Entonces, trabajan del 70 al 100% de su nominal. Este sería el 100%, este sería el 70%. Y los electrónicos pues trabajan entre el 40 y el 100% de su corriente nominal. Entonces, se puede notar la diferencia pues en la regulación de las corrientes. Pues, tiene mucha más variabilidad la corriente de regulación del electrónico a diferencia del termomagnético. Entonces, pues tener muy en cuenta pues a la hora de seleccionar pues la tecnología del breaker. Las características en cortocircuito. Entonces, las características en cortocircuito, la IM es la corriente de operación magnética o de corto retardo. Entonces, es una corriente que a partir de la cual asegura la apertura instantánea del interruptor, es decir, lo que les hablaba de la gráfica en cortocircuito. Eso es lo que garantiza, es un disparo inmediato de la protección. Entonces, normalmente, pues, en los breakers se expresa en IN o IR. Entonces, la IM es igual a 800 amperios. Esta es la corriente ya de cortocircuito del breaker seleccionado. Entonces, en el momento que haya una corriente igual o superior a esta, el breaker lo que va a hacer es disparar de manera inmediata. Entonces, entre más grande la corriente de corto, es más rápido el disparo. También hay que tener en cuenta que si esta corriente sobrepasa el valor que tienen máximo, lo que va a hacer es dañar ya el breaker, lo deja inservible. Entonces, si la falla es bastante grande, lo que va a hacer es dañar ya el interruptor. Entonces, también acá podemos jugar con ese tipo de corrientes, pues, dependiendo del tipo del breaker seleccionado o del totalizador, pues lo podemos variar según las corrientes de cortocircuito. Pues lo que les decía acá, la resistencia a las corrientes de cortocircuito.
Entonces, el ICU, que es lo que encontramos dentro de las fichas técnicas de los breakers, es la máxima corriente de cortocircuito que el interruptor puede cortar. Entonces, el interruptor debe cortar 2 veces consecutivas esta corriente. Entonces, como lo pone acá en el ejemplo, el ICU de 85 kA a 220, entonces puede cortar 2 veces esa corriente de cortocircuito. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues las características del breaker que estén acordes a las corrientes de cortocircuito calculadas. Y el ICS, que es el poder del corte en servicio. Entonces lo que pasa ahí es que en la actitud del interruptor que debe tener cuando se corta 3 veces. Entonces es un parámetro importante porque es lo que brinda la robustez al interruptor. Entonces, este tipo de medidas se miden en porcentajes en escalas del 25%, y son las capacidades de ruptura en los niveles de tensión máximos ya del interruptor. Bueno, ya hablando un poco de coordinación de protecciones, la coordinación de protecciones se refiere al comportamiento de los aparatos que están conectados en serie dentro de una distribución eléctrica. Al aparecer un cortocircuito, pues aguas abajo. Pues acá, como pueden ver, es una coordinación bastante básica y sencilla. Hay un interruptor, un totalizador principal y un breaker aguas abajo de él. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en caso de que haya una falla aguas abajo del totalizador, el que nos reaccione primero sea C2. O sea, técnicamente la falla debería ser disipada en C2, si ocurre aguas abajo de C2. Ya si la falla es demasiado grande y C2 no la soporta, entraría a actuar C1. Pero pues técnicamente el C2, que es el interruptor que está aguas arriba de la falla, debería disiparla. Entonces, esa es como una coordinación que quede de manera correcta. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de coordinación en baja tensión? Entonces, la primera es la selectividad para garantizar la continuidad en el servicio. Entonces, acá hace referencia a la selectividad, a que en determinado caso las curvas de protección no queden la que está aguas abajo por encima de la que está aguas arriba. Pues ya más adelante pues vamos a ver eso. Limitaciones para reducir los esfuerzos y la afiliación para optimizar el rendimiento. Son como 3 técnicas de la coordinación de protecciones que se van a utilizar. La limitación es la capacidad de atenuar los efectos de cortocircuito en una instalación eléctrica mediante la reducción de la corriente pico y la potencia disipada. Entonces acá lo que hace un totalizador es, si una corriente pico es demasiado alta, lo que hace es disiparla hasta su nominal. Esa es una particularidad que tienen algunos totalizadores, de disipar la corriente. Y la afiliación para optimizar el rendimiento es como una especie de refuerzo en cascada que se le hace alguna protección que esté aguas abajo para que su corriente de cortocircuito se vea incrementada. Entonces, ¿qué pasa? La afiliación es una manera de coordinar para poder optimizar el costo-beneficio. Entonces, ya más adelante pues vamos a mirar también algo de eso. Entonces, la selectividad. Entonces, la selectividad es la coordinación de los dispositivos de corte automático para que en un defecto o en alguna falla que ocurra dentro de nuestro sistema, pues sea eliminada por el interruptor que está inmediatamente más cercano. Entonces, las fallas siempre van a correr hacia donde está la fuente. Entonces, en este caso, si tenemos un arreglo con una protección aguas arriba y una aguas abajo, lo que les decía anteriormente, la protección que está inmediatamente más cercana a la falla es la que debe disiparla. Entonces, por tal motivo, la buena selectividad. Entonces, la selectividad hay 2 maneras de hacerla. La selectividad total, que es cuando gráficamente se ven las 2 curvas separadas, y lo que hace es en determinado punto abrir en un orden específico de 2 y de 1. De 2 está aguas abajo, de 1 está aguas arriba. Selectividad parcial es cuando
en alguno de los puntos de las dos gráficas se van a tocar. No quiere decir que esté mal. En algunos de los casos, en instalaciones eléctricas, se encuentran que hay protecciones que son demasiado cercanas. Entonces, digamos que hay una de 60 amperios aguas abajo y arriba, digamos que hay una de 100 amperios. Entonces, pueda que por el tipo de curva, en alguno de los puntos se lleguen a tocar. Entonces, se le llama selectividad parcial porque en algún punto se van a tocar y hasta ahí va a tener un límite en la selectividad. Entonces, digamos que hasta el punto donde se corten va a tener la selectividad total y pasa a ser selectividad parcial. Y sin selectividad, cuando las dos curvas, cuando la curva aguas abajo se sobrepone sobre la de arriba y no se disparan en un orden específico. Ya vamos a mirar eso. Entonces, lo que les decía, una selectividad total. Este es un buen ejemplo de una selectividad total en donde una falla en un cortocircuito va a pasar primero por la curva de la protección B y luego va a tocar la curva de la protección A. Eso es una selectividad total, lo que no quiere decir que A se va a activar, porque cuando hay selectividad total, B tiene que disipar la falla. O sea, acá se va a ver el circuito y lo que hace es disipar la falla. Entonces, no habría necesidad de que A arrancara porque en B ya se disipa. Pero pues esto es un buen ejemplo de selectividad total. Las curvas no están sobrepuestas, no se tocan en ningún lado. Esto es a lo que siempre queremos llegar. Es lo mejor cuando coordinamos protecciones. Entonces, y lo que les hablaba de la selectividad parcial, lo que les decía, se tocan en algún punto. Entonces, digamos que tienen la corriente de corto en el mismo punto, entonces se van a tocar. Lo que pasa acá, digamos que si la falla está antes de que se crucen, pues se va a abrir solamente B. Pero si la falla está adelante del punto donde se cruzan ambas curvas, se va a abrir tanto B como A. Entonces, por eso es la selectividad parcial. No quiere decir que esté mal, pero pues en alguno de los casos va a ocurrirles y si se les llega a presentar, pues no hay ningún problema. También está... Una pregunta, Diego. Señor. Indíquenos un ejemplo de cuándo, digamos que una selectividad parcial sería viable y un ejemplo de cuándo no sería viable dejar una coordinación de protecciones con una selectividad parcial. Pues, profe, ahora más adelante que haga el ejemplo, les muestro, pero pues la selectividad parcial funciona, o sea, es viable, siempre es viable. Lo que pasa es que lo que les digo, queda limitada la parte del disparo. Entonces, digamos que si el disparo ocurre entre IC1 y entre IC2, se abriría primero B y se abriría después A. Pero si el disparo ocurre por encima de IC2, pues abriría las dos al mismo tiempo porque se están tocando en el punto. Pero pues está bien, o sea, no es que esté mal, pero esto ocurre muchas veces por la cercanía de las corrientes nominales de las protecciones. Pues ahora que haga el ejemplo con el programa, pues ustedes van a mirar ese tipo de cosas y lo vamos a trabajar. Lo que les hablaba de limitación, entonces... la limitación es la capacidad que tiene un totalizador para atenuar los efectos de corto en una instalación y poder, mediante la reducción de la corriente pico y la corriente disipada. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una corriente pico supremamente alta, pero entonces entra el totalizador y lo que me va a hacer es cambiar esa corriente pico por su corriente pico limitada. Entonces, lo que hace que pueda él disipar la falla. Entonces, esto es lo que ocurre, pues técnicamente cuando hay una falla bastante elevada, lo que hace el totalizador es disipar toda esa energía y convertirla en la energía que él puede manejar y disiparla. Entonces, acá está el gráfico de tiempo contra corriente y acá pues tenemos un gráfico de energía contra tiempo. Entonces, lo que hace en esta parte del totalizador es disipar toda esa corriente, esa sobretensión que hay y convertirla en una corriente
que él pueda manejar y disipar tranquilamente. Entonces eso es lo que ocurre cuando hay un cortocircuito bastante elevado, pues lo que hace es limitar esas corrientes picos tan excesivas, y lo que hace es volverlas unas corrientes más manejables para que él las pueda pues disipar. Y la afiliación, lo que les venía diciendo, es como un refuerzo que se le hace dentro de una línea a las protecciones. Entonces, en algunos de los casos tenemos que queda acá una protección, digamos, dentro de un gabinete, y acá tenemos otra protección que va al gabinete que protege la que está aguas arriba. Son dos protecciones, digamos, dos totalizadores. Entonces, en este caso lo que hacemos es hacerle un refuerzo. Digamos que acá hay 4 kiloamperios de falla de cortocircuito, de corriente de cortocircuito. Entonces lo que hacemos es colocar una protección con una corriente de cortocircuito que tenga la misma corriente nominal, pero una corriente de cortocircuito más elevada. Entonces lo que garantiza que si pasa de acá la falla, la pueda disipar tranquilamente. Entonces, como se ve gráficamente, lo que se hace es sumar las corrientes de cortocircuito de cada una de las protecciones. Entonces, para esto lo que sirve también la selectividad parcial. Entonces, digamos que tenemos dos protecciones que tienen un rango muy cercano o la misma corriente nominal y están sobrepuestas. Entonces, ¿qué pasa? Si esta de acá abajo tiene una corriente de cortocircuito de 4 y esta de arriba tiene una de 8 o de 10, técnicamente lo que va a hacerme es soportar una corriente mucho más elevada dentro del mismo tramo. Entonces, esto es un ejercicio que se hace para poder garantizar la seguridad de la instalación dentro de un mismo tramo. Es bastante interesante esa técnica. Listo, esta es como la parte teórica que les traía acerca de la coordinación de protecciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, una pregunta. ¿Qué valor de cortocircuito o qué rango de valores de cortocircuito se debería manejar? ¿Existe un método para calcular esa corriente de cortocircuito para coordinación o se puede tomar un valor estándar? Pues, profe, en baja tensión normalmente la corriente de cortocircuito nos la da el operador de red. Sí, tanto para el cálculo de las mallas de puesta a tierra como para la coordinación de protecciones. Más, sin embargo, el programa nos hace un cálculo de la corriente de cortocircuito basado en las cargas que colocamos, en las cargas finales que colocamos dentro del arreglo del unifilar. Pero en baja tensión, el operador de red es quien nos da las corrientes de cortocircuito. Vale, muchas gracias. Bien, hago ahí un paréntesis, le interrumpo un poco para recordar los que están en este momento conectados acá en el chat de esta reunión, está el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Y también, más o menos a las 5:30, que vamos a estar un poco más allá de la conferencia, les voy a enviar el siguiente link, que es para evaluar la actividad, para que ustedes por favor estén ahí pendientes y sigan colaborando en este espacio de formación. Continúa, por favor, Diego. Listo, señor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito del programa. Entonces, este es uno pues, de los programas que yo utilizo para coordinar protecciones en baja tensión. Se llama EcoDial Advanced Calculation, versión internacional 4.9.7. Es un programa totalmente libre, gratuito, de la marca Schneider. Les voy a dejar el link en el chat para que lo puedan descargar de una vez, no es pesado. Entonces les voy a dejar en el chat para que lo puedan descargar, lo puedan cacharrear, y pues los que lo tengan descargado, pues si me pueden seguir ahora que haga el ejercicio, pues mucho mejor. Les dejo el link para que puedan descargar el programa, es muy liviano.
Entonces, es un programa, como les decía, totalmente libre, hecho por Schneider Electric, y para lo que nos sirve es para poder coordinar las protecciones en los dispositivos de baja tensión y pues también conocer las corrientes de cortocircuito, pues estimadas de algunos arreglos. Bueno, esta es la interfaz gráfica del programa, es bastante sencilla. Vamos a encontrar en la parte superior izquierda todas las herramientas del programa. Acá pues vamos a encontrar lo que son redes, barras de distribución, DPS, sistemas de acoplamiento y cargas finales como cargas lineales, cargas de motores, cargas de tomas y cargas de iluminación. Y hay una para colocar carga libre, sea lo que sea que usted tenga ahí por calcular. Y acá lo que es el espacio de trabajo, donde vamos a empezar a colocar el arreglo del diagrama unifilar, que es lo importante a la hora de calcular pues las protecciones. Uno, pues tener conocimiento de la corriente de corto que nos da el operador de red. Dos, tener un diagrama unifilar totalmente terminado, donde se encuentren las ducterías, los calibres del conductor, todas las protecciones que ustedes ya calcularon, si hay transformador, si no hay transformador, si va conexión por bajo, por media tensión. Entonces, tener un unifilar ya totalmente terminado es parte primordial de hacer este ejercicio, porque pues lo que vamos a hacer es transcribir lo que se calculó dentro del proyecto al programa. Entonces, de ahí la importancia de tenerlo ya previamente calculado para poder avanzar pues más rápidamente. Entonces, lo que les decía, los elementos del diagrama, entonces encontramos lo que son las redes, las barras de distribución para colocar el arreglo, las cargas, que les decía, carga de cualquier tipo, carga de motor, carga de tomas, carga de iluminación, la parte de transformadores de baja tensión, interconexiones para poder juntar, digamos, tableros generales de baja tensión con los tableros de distribución, limitadores de sobretensión, que son los DPS, y entre otras herramientas que vamos a ver cuando hagamos el ejercicio del programa. Entonces, el ejemplo de aplicación, hay unos pasos que hay que seguir, que el primero, que es la etapa del diseño, lo que les decía, pues tener ya un unifilar totalmente terminado, calculado, con sus protecciones, su canalización, sus calibres de conductor, si está calculado el transformador, pues transformador, su acometida principal. Entonces, tener todo eso totalmente terminado. La segunda, pues, es montar ese mismo unifilar en el programa, pues tal cual como con las cargas que usted tiene al final. Él nos hace un cálculo previo y de ahí en adelante empezamos pues a modificar las protecciones acorde al diseño que nosotros planteamos. Muchas veces pues no cuadra a veces lo que él calcula con lo que nosotros calculamos, entonces pues hay que hacerle unas modificaciones para dejarlo acorde al sistema que nosotros calculamos. Y ya pues para terminar el ejemplo, pues es ya verificar la selectividad en las protecciones que se calcularon, y pues verificar si la selectividad es total, si es parcial o si no hay selectividad. Entonces, el programa en ese sentido es bastante bueno, porque nos va a arrojar, digamos, si en algún lado tenemos algún error o si no concuerda algo, él nos va a decir en dónde está. Entonces, pues este es como un diagrama básico de cómo se monta, pero pues ese está conectado por baja tensión. Las cargas, como les decía, se colocan. Ahorita les voy a enseñar cómo caracterizar cada una de las cargas, cómo modificar los conductores y las protecciones del arreglo, pues dependiendo de lo que se calculó. Selecciones de calibres. Calibres de conductor en el programa los vamos a encontrar como su sección transversal. No lo vamos a encontrar como estamos acostumbrados por el calibre del conductor, sino por su sección transversal.
Entonces, si no la sabemos, pues tener a la mano la tabla de calibres donde esté la sección transversal para poder pues ajustar la sección acorde a la que tenemos. Entonces, siempre pues verificar que la sección que está acá, que es el número entero, pues esté por encima del calibre que seleccionamos. Digamos, en este caso, el número 4 en la tabla está como 21.14 milímetros cuadrados, entonces acá seleccionaría el 25. ¿Sí? Entonces, aproximarlo por encima de la sección transversal del conductor seleccionado para nosotros. Entonces, tener de seleccionar pues para no tener errores, pues estos no son calibres de conductor, sino son secciones transversales. La selección de las protecciones, pues dependiendo de la marca con la que vayamos a trabajar, pues seleccionar el amperaje acorde al que calculamos, el número de polos y pues del relé, que es el mismo de la nominal. Entonces, seleccionar, acá es donde está el trabajo de nosotros, pues seleccionar la protección que esté acorde a la carga que vamos a proteger. Entonces, lo que les venía diciendo, pues para poder verificar, pues sacamos las curvas de protección al arreglo. Siempre se va a comparar la que está aguas abajo con la que está inmediatamente aguas arriba de la protección calculada. Entonces, verificar si entre esas protecciones hay selectividad total y así ir mirando aguas arriba con cada una de las protecciones que está inmediatamente aguas arriba de él. Entonces, si tenemos en todo una selectividad total y parcial, podemos decir que es un adecuado funcionamiento de la coordinación de protecciones que estamos calculando. Entonces, ya en el ejemplo, pues vamos a ver cómo es una adecuada coordinación de protecciones en baja tensión que nos reciba. Bueno, esta es la manera como el programa nos muestra las curvas. Entonces, lo que les decía, él nos dice si hay una selectividad total. Si hay selectividad parcial, nos va a decir hasta dónde es la selectividad parcial, o sea, en el punto donde se están cruzando donde se están tocando las curvas. Muchas veces no es fácil de ver, entonces él nos indica acá. Entonces, hay muchas veces que se nota fácilmente pues cuando están traslapadas las curvas, pero pues en algunos de los casos no se nota y él nos dice acá arriba en qué punto se están tocando y hasta dónde va la selectividad del arreglo, porque pues, como les decía, hasta cierto punto va a disparar la protección que está aguas abajo y de ahí en adelante lo que va a hacer es disparar ambas protecciones. Entonces, ya en el ejemplo pues, que vamos a hacer, pues podemos ya verificar ese tipo de arreglos. Entonces, esta es como la curva que sacamos del programa y la que le presentamos al RETI. El programa también nos genera un informe de cálculo, pues, en donde nos arroja las características de cada una de las protecciones y otras características del arreglo, con las barras, corrientes de corto y todos los puntos de selectividad total y selectividad parcial si los hay. Entonces nos va a hacer un desglose pero demasiado completo de todo el arreglo que nosotros hicimos. Ya vamos a mirar todo eso pues en el ejemplo. Pues eso era lo que les tenía de la presentación acerca del manejo del programa. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ojalá los que tengan el programa instalado me puedan ir siguiendo para que puedan pues ir practicando de una vez. Entonces,
Listo, entonces, esta es como la entrada que nos da el programa. Acá pues vamos a ver todos los proyectos que hemos realizado, si los tenemos ahí o no. Vamos a encontrar pues la versión del programa y también podemos encontrar dentro de acá mismo una serie de tutoriales. Entonces podemos encontrar acá todos los tutoriales que de pronto hay acerca del programa, también los pueden observar. Entonces bastante interesante ese tema. También para poder acceder al programa tienen que crear un usuario dentro de Schneider para que los deje entrar al programa. Él se los va a pedir, pues a mí no me lo pide ahorita porque pues ya lo tengo enlazado, pero pues entonces creen el usuario antes de arrancar para que no tengan ningún inconveniente. Entonces listo, acá le vamos a dar crear nuevo proyecto. Listo, entonces como les venía diciendo, pues esta es la interfaz gráfica del programa. Acá hay unas opciones de parametrización, entonces pues vamos a parametrizar frecuencia eléctrica, 60 Hz, factor de potencia vamos a trabajarlo en 0,9, potencia reactiva, la vamos a dejar así quieta. Podemos mirar la tecnología de los fusibles, si los hay, y lo que les hablaba de la afiliación. Entonces, pueden colocarle que sí, como pueden colocarle que no, no hay problema. También podemos limitar la sección transversal de algún conductor. Entonces podemos llevarla hasta 1000 milímetros cuadrados o 300 como está ahí, no hay ningún problema. El neutro lo vamos a manejar completo, igual a la fase y temperatura ambiente, y la vamos a dar en 30 y enterrados como está predeterminado el programa. Caída de tensión al 3%. Y corriente de dimensionamiento vamos a dejarla en corriente nominal. De resto no vamos a tocar nada más. Listo, ahora lo que les decía, acá tenemos pues todas las herramientas del programa, algunos favoritos que ya han quedado ahí, cosas que he hecho. Las redes, red de baja tensión, red de media tensión. Vamos a hacer dos ejemplos, uno por media y uno por baja para que puedan observar el comportamiento. Vamos a colocar uno por baja, vamos a seleccionar red de baja tensión. Simplemente la vamos a seleccionar y la vamos a arrastrar. Distribución. Vamos a colocar un barraje común. Y vamos a empezar a colocar protecciones. Entonces vamos a buscar una interconexión y vamos a interconectar para colocar, digamos que hay otro tablero aguas abajo, entonces vamos a colocar acá otro pequeño tablero. Vamos a colocarle dos cargas. Vamos a colocar acá otra carga. La carga, vamos a decir que acá hay otro tablero o un barraje. Vamos a interconectar otra protección, vamos a colocar otro barraje. Y vamos a colocarle una carga, de un motor y vamos a colocarle una carga de iluminación. Listo, entonces sigue que el montaje es bastante
bastante sencillo. Entonces, listo. Entonces, ahí como ven ya está todo conectado, empieza a resaltar todo en azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a caracterizar las cargas. Entonces, se van a caracterizar las cargas. Entonces vamos a empezar. Carga número 1, pues hay dos maneras de caracterizarla. Si la podemos caracterizar con la potencia en kVA, potencia en kilovatios o la corriente. Entonces digamos que yo recomiendo colocar en corrientes porque pues estamos calculando protecciones, entonces pues, normalmente yo lo que coloco son las corrientes. Digamos que acá hay 25 amperios, entonces él me calcula el resto de características de la carga por defecto. Entonces, caída de tensión al 3%. Digamos que esta es una carga trifásica, factor de potencia 0.9. Listo. Entonces, dejamos caracterizada esa carga. Ahora también podemos colocarle... Una pregunta, Diego. Señor. ¿Qué nivel de tensión está por defecto el programa? Ya se la muestro cuando toque la red de baja. ¿Listo, profe? Listo. Entonces, bueno, acá podemos modificar lo que son las longitudes. Saben que las longitudes son bastante importantes para las caídas de tensión. Digamos que esta está, vamos a colocarle 10 metros. Mismo los conductores. Entonces, ¿cómo lo vamos a canalizar? Entonces, manera de canalizar, él nos da una serie de situaciones en donde se puede canalizar el conductor, ya sea aéreo, sea en alguna superficie, sea en algún conducto, empotrados dentro de la estructura, enterrados, o en huecos de construcción. Entonces, vamos a colocar lo que está empotrado o vamos a colocarlo enterrado. Entonces, listo. Entonces, vamos a colocarla en conductos. Le vamos a dar a aceptar. Ahora vamos a caracterizar cada una de las cargas. Entonces, la siguiente carga. Entonces, lo mismo vamos a colocar. En este caso vamos a colocarle potencia, digamos que está de 5 kVA. Y como pueden ver, pues de una vez nos calculó el resto de cargas. Vamos a decirle que esta es bifásica. Caída de tensión 3%. Listo. Lo mismo vamos a mirar acá la distancia, entonces vamos a decirle que esa está a 10 metros. Vamos a caracterizar el conductor, entonces igual vamos a decirle que está enterrado. Vamos a decirle aceptar. Listo. Seguimos así con todas las cargas, entonces vamos ahora en kilovatios, vamos a colocar que son 4000, perdón, 4 kilovatios. De una vez nos calcula el resto. Vamos a decir que esto es una carga monofásica. Igual. Acá también la podemos distribuir y anclar a la fase que ustedes consideren para poder hacer un buen balanceo. Vamos a cargarle a la fase 2. Distancia vamos a darla ya a 5 metros. Listo, vamos a calcular la siguiente, entonces vamos a decir que estas son 35 amperios, factor de potencia 0.95. Vamos a dejar la trifásica, caída de tensión. Conductor.
Vamos a dejarlo cerrado igual, le vamos a aceptar. Podemos también modificar si es esto en cobre o en aluminio. Vamos a colocarle a este aluminio. Listo. Y vamos a caracterizar las dos últimas. Entonces, potencia por unidad de lámpara, vamos a dejarla en 18. Cantidad de luminarias, vamos a decir que son 20. Factor de potencia 0,9. Vamos a decir que es monofásica. 3% de caída de tensión. Listo. Igual distancia vamos a colocarle 18 metros. Y el conductor vamos a darlo en bandeja. Y por último el motor, ese ya tiene otro tratamiento acá, entonces nos abre. Listo, entonces vamos a caracterizar el motor, vamos a decir que él tiene acá una serie de potencia en kilovatios, entonces vamos a decir que es de 1.1, con protección térmica, sí. Coseno, vamos a colocarle 0.85, factor de potencia. Tipo de arranque directo. Listo. Le decimos aceptar. Ahora sí lo que decía el profe, pues acá están los niveles de tensión, entonces está 220, 230, 240, 380, 400, 440, pues están casi que todas las que normalmente pues se utiliza uno en baja tensión, pues la más común que el 220. Entonces la vamos a dejar ahí en 220, vamos a decir que son 15 metros al punto de conexión y listo. Ahora le damos calcular proyecto. Listo, entonces él lo que hace ahí es calcularnos el conductor y la protección acorde pues a la carga que nosotros le dijimos. Entonces lo que les decía, acá hay unas advertencias que nos dice el programa, entonces vamos a revisar de qué se trata. Entonces vea lo que les decía, la caída de tensión, entonces hay que mejorar esas caídas de tensión porque en algunos está bastante alta, entonces hay que aumentar los calibres de conductor cuando sale la advertencia en la caja. Vamos a revisar. Pues listo, es lo que hace es calcularnos los conductor, obviamente lo que les decía en la sección transversal, y las protecciones, acorde pues a la carga que nosotros le dimos. Entonces, si acá colocamos una corriente de 25, pues acá él nos da una protección de 25 amperios tetrapolar, protegiendo el neutro también, entonces está bien. Muy seguramente nos debe estar diciendo acá la advertencia, es porque se deben estar cruzando esta curva con la que está inmediatamente aguas arriba. Entonces, lo que les decía, acá hay una selectividad parcial. ¿Dónde está la selectividad parcial? En 400 amperios. Entonces hay que... Acá es donde nos dice el límite de la selectividad, que es hasta dónde está la parcial. ¿Dónde hay selectividad total?
selectividad total. Entonces, esto es una selectividad buena. Entonces, acá debe en algún punto tocarse la curva, entonces por eso no hay selectividad parcial. Pero bueno, digamos que estos no son los conductores que usted calculó. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a modificar los conductores acorde a su diseño del unifilar. Entonces, él nos muestra acá lo que les decía, las características de conductores. Entonces, en este caso, pues, tenemos un conductor, 3 fases, neutro, tierra. Entonces, el aislamiento puede ser libre de halógenos o con bajo porcentaje de halógenos, más bien. La común, el PVC, caucho y al 80 y al 85%. Entonces, normalmente se selecciona la PR o depende de la instalación con bajo contenido de halógenos. Dependiendo pues de la concentración de personas que haya en el sitio, pues ya se selecciona un aislamiento distinto. Entonces, selección por fase, digamos que ese 2.5 que corresponde al 14, pues no es. Entonces, vamos a colocar en una sección transversal de 4 milímetros cuadrados que corresponde al número 12 según las tablas. Cantidad de conductores por fase 1, el neutro igual, y la tierra igual. Si lo queremos monoconductor, pues acá seleccionamos cada uno de los conductores. Entonces, si es el cobre, si es el neutro, pues lo podemos variar, pero pues por lo general se debe dejar en la mismo calibre que la fase. Entonces, cantidades por neutro, uno solo, cobre igual, sección de la puesta a tierra, casi la podemos, digamos que bajar un poquito, pero pues como está en 12, yo prefiero dejarla en 12. Listo. Digamos que esta era la configuración que teníamos, entonces, que necesitamos para nuestro arreglo. Entonces, entre fases, listo. Ahora lo mismo la protección, digamos que acá no teníamos nosotros una de 25 amperios, sino tenemos una de 30 amperios. Entonces, pues, lo que hacemos es buscar en el catálogo de productos y de la misma marca podemos seleccionar, digamos, la siguiente. Le damos a aceptar. Y ahí, pues, vamos cuadrando poco a poco el sistema que quede acorde al diseño que nosotros hicimos. Listo, ya acá, como aumentamos acá, muy seguramente está muy cercana a la curva, está supremamente traslapada. Entonces, la idea es que no pase este tipo de cosas. Está muy pegada, entonces la idea es no dejarla así. Entonces, digamos que usted no tenía acá una protección de 50, sino usted calculó una protección de 60 amperios. Entonces, pues vamos a modificarla. Al igual que hicimos con el anterior, lo que hacemos es buscar en el catálogo y subirle un calibre, aumentarle un poquito. Entonces, volvemos a calcular. Ya mejoró un poco. Entonces, acá nos dice hasta dónde, en qué punto, hasta qué punto van a actuar las dos. Entonces, según lo que nos dice el programa, en 500 amperios, es más o menos por acá, van a entrar las dos en contacto. Entonces, aquí entrarían ya las dos a actuar como tal. Entonces, acá está como el límite de la selectividad. Y de acá para arriba, de 500 amperios en adelante, si la falla es mayor, pues van a actuar los dos al mismo tiempo. De 500 amperios para atrás, pues van a entrar en secuencia. Entonces, el que está aguas abajo con el que está aguas arriba. Pero si entra de 500 amperios en adelante, entonces ya lo que va a hacer es actuar las dos en el punto donde se están tocando. Entonces, por eso se llama selectividad parcial.
Lo mismo acá, pues, esta es la que está aguas arriba, la que está aguas abajo del totalizador principal, entonces hay una selectividad parcial también. Entonces digamos que este totalizador no era de 125, sino es un poquito más grande para... Digamos que es de 160. Vamos a calcular. Listo. Listo, entonces pues aquí muy seguramente en algún punto acá delante del cortocircuito, como lo veíamos en los ejemplos anteriores, acá se van a estar tocando en algún punto. Entonces, muy seguramente la gráfica va para acá y la otra también, entonces en algún punto se van a cortar. Entonces, por eso nos dice límite de selectividad, pero pues esta ya es una buena coordinación. Es por el tipo de curva, entonces podemos también variar acá el tipo de curva para poder tener la selectividad total. Lo mismo acá, o sea, el tipo de curva muy seguramente es hacia la parte de cortocircuito, se van a ir a tocar, entonces por eso nos está diciendo que hay un límite de selectividad por acá en 1500. Pues por acá en algún punto se deben estar tocando ambas, entonces como pueden ver son curvas bastante parecidas, entonces en algún punto acá en la parte de cortocircuito se van a encontrar, entonces por eso el límite de selectividad, entonces por acá en 1500 amperios, acá en la línea azul, se van a empezar a tocar. Entonces, pues, eso es lo que pasa con las curvas, con este tipo de curvas, en algún punto en la parte de cortocircuito se van a tocar y acá nos lo dice, entonces en 2500 amperios, que más o menos como por acá, por acá, se van a tocar, más o menos por acá, se van a tocar las dos curvas y van a actuar de inmediato ambas. Bueno, que haya una selectividad parcial no es ningún problema para el RETI porque sigue habiendo una coordinación de protecciones, entonces pues, técnicamente esto es válido para el RETI. Que si no es válido que hayan errores en el programa, esto sí no se permite, entonces tenemos que ir a la raíz del problema. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa con el motor. Lo que les digo fue variar el arranque del motor para que nos deje pasar la protección. Entonces ya aquí tenemos una curva característica del motor. Hay 6.3 amperios y la de acá arriba es de 10 amperios. Entonces están demasiado cercanas, se van a tocar en algún punto. Entonces lo que les venía diciendo, mucha selectividad parcial, donde en 13 amperios. Entonces por acá en 13 amperios, donde se están tocando las curvas, y hasta ahí nos dice, bueno, acá hay selectividad parcial, de aquí en adelante ya van a entrar a actuar ambas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos verificar o aumentarle un poquito la que está aguas arriba. Entonces lo que hacemos es el mismo proceso, seleccionamos un producto, miramos si en los que ellos nos recomiendan hay alguno que esté por encima, no tan por encima. Entonces si no, nos vamos para el catálogo y seleccionamos uno que esté por encima, digamos de 20 amperios, y lo volvemos a calcular.
Ven, ya va mejorando la coordinación. Entonces, la idea de esto no es esto, modificarlo así como lo estoy haciendo yo, sino que lo hagan acorde al diagrama unifilar que ustedes tienen. Entonces, lo que les decía, si acá no era de 10 amperios, sino era de 20, pues la acomodan a los valores nominales que ustedes calcularon de las protecciones según las cargas que ustedes tengan. Entonces, de igual manera, acá tenemos una selectividad parcial. Pues como de pronto también podemos variar eso, pues podemos modificar el tipo de curva también y pronto podemos obtener algún otro resultado. Entonces, estos son los tipos de curva, B, C o D. Entonces, digamos que vamos a colocar una curva tipo B. Entonces, la curva va a cambiar. Sí, la curva se modifica. ¿Sí? Pero aquí sí ya no hay selectividad porque la que está aguas arriba, la que está aguas abajo está por encima de la que está aguas arriba, entonces ya no nos sirve esta selectividad. Ya cuando existe este caso sin selectividad, entonces sí ya hay que cambiarlo. Pues para que observen la otra curva, la tipo D. Entonces sigue sin haber selectividad. Ok, por la que está aguas arriba. Acá tenemos selectividad de 42 amperios. Y acá, como la modificamos a 20 y acá teníamos 10, vamos a modificarla también. Por eso no hay selectividad. Digamos que esta la vamos a colocar también de 20 amperios. Igual, sí. No tenemos selectividad en este caso porque son iguales. Entonces, o acá podemos aumentarle un poquito la protección o la podemos dejar de igual manera y cambiar la corriente de corto. ¿Qué otra cosa nos muestra el programa? Lo que les decía de las corrientes de cortocircuito. Entonces, acá tenemos las corrientes mínimas y máximas. Entonces, la corriente mínima de cortocircuito y la corriente máxima de cortocircuito. Entonces, es como un estimado. Entonces, ¿qué nos interesa? La corriente en la barra, para poder calcular pues el barraje también. Y las protecciones, pues acorde a eso, pues las calculamos. Entonces, si tenemos una mínima de 5, nos vamos a colocar una protección con una corriente de cortocircuito de 4 kiloamperios porque no nos va a funcionar. Digamos que listo. Acá. Listo, entonces acá ya cuando vemos que no tenemos ningún tipo de error en el programa y revisamos que todas las curvas pues estén con selectividad parcial o total, pues podemos decir que la coordinación está bien hecha. Aquí vamos a subirle un poquito vamos a subirle la corriente nominal para que quede todo con selectividad. Listo, entonces acá ya tenemos selectividad.
tenemos selectividad, listo. Entonces ahí ya podemos decir que tenemos una coordinación de protecciones pues ya terminada para baja tensión. Entonces, acá en baja tensión es complicado pues variar las curvas porque la mayoría de protecciones son fijas y tienen un tipo de curva determinado. Entonces es bastante complicado tener una selectividad total porque pues lo que les digo, la mayoría de curvas son fijas, entonces no hay como una manera de poder acomodarlas. Entonces pues tenemos una selectividad que es válida, sí se cruzan las curvas, listo, no es lo mejor, no es lo 100% mejor, pero pues tenemos una selectividad que hasta cierto punto nos va a servir. Entonces técnicamente pues acá hasta 500 amperios va a disipar la carga el primer interruptor. Si pasa a 500 amperios se va a abrir el interruptor que está aguas abajo y el que está aguas arriba. Entonces eso es lo que pasa cuando tenemos selectividad parcial, pero pues dentro de la parte de baja tensión es bastante común ver el tipo de selectividad parcial. Entonces para mí está bien la parte de selectividad. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta del uso del programa, de las curvas? Bien, una pregunta, que para que sea selectividad total, entonces no tiene que estar tocando ningún lado con la otra. Sí, para que tenga selectividad total no debe estar tocando la curva en ninguno de los puntos. En este caso, pues digamos que vamos a modificar esta curva, a ver si podemos verla. Le vamos a calcular el proyecto. Digamos que esta zona ya es una selectividad total. Entonces son dos curvas que en ningún punto se van a tocar. Entonces ya hay varias selectividades totales. Entonces acá muy seguramente en algún punto se estarán tocando las curvas, pero pues es válido. Pero pues acá sí ya hay selectividad total. Todo depende de la curva y del tipo de protección que esté aguas arriba. Pero pues obviamente para cumplir con una selectividad total no vamos a manipular las protecciones que son fijas, a aumentarlas, porque entonces no estamos haciendo nada, no haría nada la protección. Si tenemos 100 amperios y colocamos una de 250, pues simplemente la protección ni siquiera va a actuar, va a pasar de largo y lo que va a hacer es incendiar los calibres del conductor. Entonces, ¿por qué seleccionar bien las protecciones? Para evitar ese tipo de fallas. Entonces, la protección tiene que estar acorde al amperaje que va sobre la carga. Entonces, digamos que el amperaje sobre esta línea no se va a modificar. Digamos que si acá hay 50 amperios, hasta acá van a seguir los 50 amperios. Entonces, las corrientes no se van a alterar. Aquí ya lo que hay es una sumatoria de corrientes para poder seleccionar la total. Entonces, lo que hacemos es calcular esta total basado pues en la carga del arreglo eléctrico, pero pues no se puede pues manipular así como tan a gusto para poder lograr una selectividad total, ¿sí? Porque pues no está bien. Entonces, lo que les decía, el diagrama tiene que estar acorde a lo que se calculó. Entonces, si no encuentra comercialmente, digamos, tiene 100 amperios y colocó una de 100, pero comercialmente no encontró una de 100, sino hay una de 110, listo, pues colóquela, está bien. Va a actuar también. Pero ya cuando, digamos, tenemos 100 amperios y colocamos una de 200 y ya no funciona. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema. Ahora vamos a hacer una con media tensión para que vean también la parte de media tensión. Pues de igual manera vamos a seleccionar una red, pero entonces una red ya con un transformador. De igual manera vamos a colocar el barraje.
y vamos a colocar las cargas. Entonces, colocar una carga acá, dos cargas. Colocar otro barraje acá. De los que están acá, ya, algunos ya tienen el programa descargado, lo ha cacharreado. No, señor. Yo tampoco, es la primera vez que me entero acerca del programa. Ok, listo. Bien, una pregunta, Diego. Señor, ¿Cómo sabemos si las protecciones que estamos seleccionando ahí en Ecodial las podemos comprar? O sea, ¿se pueden conseguir o al menos características similares? hay que buscar el catálogo del fabricante. Entonces, en este caso, pues, verificar que las protecciones sean comerciales. Entonces, ¿qué hago yo? Pues con el catálogo, pues antes de, pues pregunto cuál es comercial o cuál no. Y de todas maneras, pues los fabricantes, en el sentido de las corrientes nominales, pues son bastante parecidos. Entonces, si no consigue uno de Schneider, pues tratar de conseguir otro de otra marca, pero pues que sea de las mismas características, ¿sí? O por lo menos similares. Eso es lo que uno normalmente deja de notas cuando hace una coordinación. Entonces, cuando usted la coloca en el libro RETI, la coordinación coloca las curvas y unas características de los relés que usted selecciona. Entonces, pues la idea es que usted coloque los mismos o unos que estén bastante similares a los que usted seleccionó. ¿Por qué? Pues por la cuestión de las curvas características de la protección. Entonces, la idea es que si no se consiguen estas mismas, o si ustedes no saben si se consiguen, pues averigüen con el proveedor o con el fabricante si son fáciles de conseguir. Y si no, pues busquen unas con unas características bastante parecidas. No es que si no encontré la de 20 en Schneider, entonces voy y pongo una de 40 de Legrand, porque pues las corrientes nominales no son ni siquiera cerquita. Entonces la idea es poder colocar productos que estén igual o similares a los que se calculan. Pasa lo mismo con la cuestión de la iluminación. Pues, si yo tengo una lámpara de 20 vatios con 2000 lúmenes, entonces pues la idea es que haya una lámpara, si no la encontró igual, pues de unas características similares, ¿sí? No muy por encima ni muy por debajo, porque entonces ya no va a funcionar lo que usted diseña. Entonces, la idea es esa, como trabajar con valores similares en caso de que no se encuentren pues las protecciones con las cuales usted diseñó. Vale, gracias, Diego. Bien, ahí lo interrumpo un poco para hacer un paréntesis. Ya está acá en el chat el link de evaluación de la actividad. La idea es que ustedes nos evalúen acá al conferencista y también al programa de ingeniería eléctrica, y de esa manera ustedes motiven la participación y que se sigan abriendo estos espacios de conferencias en estos programas y en estos, digamos, estos temas especiales de la ingeniería eléctrica que son importantes para su desarrollo profesional. Entonces los invito a todos que por favor diligencien esta encuesta, no les toma más o menos 1 o 2 minutos en resolverla. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, profe. Listo, entonces, continuando muchachos, pues igual que como hicimos con la parte de baja tensión, pues vamos a empezar a caracterizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá con la parte de media tensión? Entonces vamos a decirle longitud del cable, digamos que son 20 metros. La corriente, la tensión del voltaje del sistema. Entonces, el nivel de tensión vamos a colocarlo a 20.
K igual 20. Listo. Listo, el resto él lo va a calcular solito, transformadores y protección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar nuevamente a caracterizar las curvas, las cargas, perdón. Entonces, igual vamos a colocar acá que tenemos 50 amperios, factor de potencia de 0.9. Dejemos esta trifásica. Distancia, dejemos las 5 metros. Digamos que están dentro del gabinete, pues. Ahí está, vamos a colocarle 60 amperios. Vamos a decir que es bifásica. Da igual, pueden mirar a cuál arreglo de líneas la colocan para que quede con una buena distribución. Caída de tensión 3%, dejémosla en 0.85. Esta vamos a colocar una carga monofásica. Vamos a decir que es una corriente de 35 amperios. Distancia, digamos que esta vamos a dar una carga trifásica, caída de tensión 3%. Vamos a decir que tiene 95 amperios. Esta carga vamos a decir que tiene 120 amperios. Esta vamos a decir que tiene 25 amperios. Y esta, vamos a decir que esta es bifásica. Y esta vamos a decir que es monofásica con, vamos, 15 amperios. Listo, después de caracterizar igualmente todas las cargas, entonces lo que hacemos es calcular el proyecto. Listo, el proyecto salió mucho más sencillo, casi no hay advertencias, entonces vamos a verificar. Esto era lo que quería que vieran, selectividad total. Cuando tenemos una carga bastante considerable, pues el totalizador principal va a ser bastante grande. Entonces, comparado con las corrientes que están aguas abajo, obviamente va a tener una coordinación bastante buena. Pues que es selectividad total, que esto es lo que pues generalmente uno busca, una selectividad total, en donde pues arranquen de manera secuencial las protecciones. Entonces, a esto a lo que quería llegar, él nos calcula absolutamente todo. Entonces, calibres de conductor, acorde al amperaje que nosotros le colocamos a la carga. Y acá pues si hay un límite de selectividad, pues por lo que les decía, acá hay 125 amperios, acá hay 160, entonces son curvas bastante parecidas. Acá sí no lo hay porque pues acá hay 25 amperios nomás, entonces, pero acá sí aguas abajo va a ver porque acá hay 16, acá hay 25, entonces bueno, digamos que es una selectividad, acá no hay selectividad, entonces bueno, acá como tenemos... Profe, una pregunta. Señor. Profe, una pregunta, ¿me escucha bien? Sí, señora, ahí lo escucho. Es que, o sea, no sería como mejor, pensando como a futuro, seleccionar una protección no tan alta, sino un poco más alta de la que, pues, de la corriente que pasa por el circuito. O sea, por ejemplo, si es de 25 amperios, seleccionar una de 30, como para de pronto a futuro una sorpresa. Bueno, con respecto a lo que dice el compañero, pues sí, no, porque, bueno, podemos dejar alguna reserva, digamos, en este tablero, pero tampoco la podemos dejar muy por encima, porque entonces ya no nos haría nada. Pues en este caso sí el programa la calcula mal, porque pues acá tenemos 25, tenemos 25 amperios y tenemos 15, pues acá debería ser esto un poquito más alta. Entonces digamos que ahí no es 25, sino ustedes seleccionaron una más alta. Yo lo digo porque pues un tutor que tuve pues me explicó en segundo semestre
que las cargas se seleccionan, o sea, las protecciones se seleccionan un poco más arriba de, pues, de las cargas, porque como a futuro pues uno aumenta carga, por ejemplo, en una casa que uno a futuro si no tiene nevera, pues uno mete una nevera, mete lavadoras, mete cosas así, por ejemplo. Yo entiendo eso, pero es que puede ser inseguro dejar usted protecciones más altas de lo que la carga tiene porque no van a accionar, ¿sí? A menos que haya una falla bastante alta. Entonces, personalmente las protecciones se calculan acorde a la carga que tenemos. Entonces, pues para mí, de mi criterio de diseñador, a menos que me digan, venga, voy a hacer alguna ampliación, voy a dejar esto, o posiblemente a futuro bajar tal cosa, lo considero. Pero no colocaría una protección fija, sino una protección regulable, para que no ocurra lo que les digo. Entonces, en este caso, pues, lo que dice el compañero, bueno, si se piensa en una ampliación, entonces no dejar protecciones fijas, sino dejar protecciones variables. De modo que usted pueda realizar nominal de protección, para que no tenga problemas con algún tipo de falla, ¿sí? Entonces, pues lo que dice el compañero es cierto, sí, a algunas personas le gusta pues dejar para ampliar, pero entonces ahí es donde está su criterio para seleccionar las protecciones. Entonces, personalmente no colocaría una protección fija porque no me haría nada. Colocaría una protección regulable. Lo que le nombraba al principio al principio de la charla. Digamos que tengo un transformador de 75 y la corriente, si no estoy mal, son 200 amperios. La total del transformador, pero no voy a usar sino 60 kVA. Entonces, ¿qué pasa? 60 kVA tiene una corriente dividido entre... Es una corriente de 157 amperios, 158 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy pensando en que después voy a copar el transformador por completo, entonces no coloco un totalizador con una curva estática, sino lo que hago es colocar un totalizador variable. ¿Para qué? Para yo acomodarlo a las cargas que tengo en el momento, porque si no, entonces, si hay alguna falla, el totalizador no va a hacer nada. Entonces, ahí es donde su criterio como diseñador empieza a tener peso y usted ya empieza a hacer algo que está técnicamente bien hecho, pero a la vez tiene que estar seguro. Entonces, hay que pensar también en la seguridad de la instalación a la hora de tener la selectividad. Pero pues lo que dice el compañero es totalmente válido, es totalmente cierto, pero pues hay que seleccionar la protección que se acomode a lo que vamos a lo que pensamos proyectar, sí, tampoco es lo que le decía, seleccionar por seleccionar. Bien, ahí Entonces, hago un paréntesis, Diego, qué pena lo interrumpa. También para complementar a Oscar, pues hay que mencionar que hay un límite en la selección de la protección y es el calibre del conductor, ¿sí? Por ejemplo, entre otras cosas, en el RETI, para una instalación interna, calibre 14, la protección 15 amperes, ¿sí? Calibre 12, 20 amperes. Entonces también hay un límite que la define el conductor. Recuerda que las protecciones en las instalaciones eléctricas, el objetivo es proteger a los conductores. Entonces también es considerar ese, entre tantos criterios, también considerar ese criterio. sí, eso que dice el profe también es cierto, sí, se me pasó decirlo. Por lo menos la electrificadora no recibe un calibre menor al calibre 8 para acometidas principales. El calibre 8 son 40 amperios. Entonces, lo que dice el profesor, tampoco podemos colocar una protección de 60 amperios y colocar un calibre 8 que soporta 40 amperios. Entonces, hay que ser coherentes con lo que se está diseñando. Si coloco una protección de 100 amperios, pues que el calibre sea acorde a la corriente y a la protección. Hay que tener en cuenta que la selección del conductor es con el 25% más de la corriente del circuito. Entonces, no es lo mismo, digamos, tengo 20 amperios y el 25%, con el 25% más calculo el conductor, pero la protección sí tiene que estar pues acorde a la carga. Y es lo que dice el profe, también pues verificar que ese conductor pues esté acorde a esa protección también.
Por lo menos en la electrificadora, si yo le coloco un totalizador de 70 y le coloco calibre 8, no me lo va a recibir. Entonces hay que ser coherentes con lo que diseñamos. Entonces ahí modifiqué la protección que está aguas arriba de estas dos, de este tablero. Entonces podemos verificar que ya tenemos en una la modifiqué arribita a 50 amperios. Entonces ya podemos verificar que hay selectividad total con la de 16, pero y con la de 25 también. Entonces hay que tener en cuenta, pues, verificar que el programa, pues, los calcule correctamente y, pues, que esté acorde a lo que usted calculó dentro de su unifilar. Entonces, si acá hay 50 amperios aguas arriba de estos dos, pues colocar una protección que esté acorde a lo que se calculó y verificar lo que dice el profe, el conductor también que esté acorde a lo que se calculó. Entonces ya el programa lo que hace es calcularnos absolutamente todos los calibres, lo que les digo, verificar que la sección transversal corresponda pues al calibre del conductor que calculamos. En este caso es un número 12, para una corriente de 35 amperios, técnicamente está por debajo. Entonces lo que hacemos es modificarlo acorde a la protección. Si son 35 amperios, hay que colocar un calibre número 8. Calibre número 8, la sección transversal es 8.36, entonces vamos a colocar el 10. Le vamos a aceptar y ya de una vez nos modifica el calibre del conductor y pues le pone candado para que no se pueda modificar cuando hagamos algún cálculo más. Entonces de una vez también nos calcula el transformador. Entonces él nos dice que es un transformador de 160, pues en Colombia no hay esto de 160, hay de 150, entonces pues también tener en cuenta eso, que no tenemos todos las potencias convencionales que manejamos acá en Colombia, pues puede que no estén acorde acá, entonces pues tenerlo bastante en cuenta. Y pues mirar si es un transformador tipo seco, si es en aceite, entonces pues mirar lo que esté más acorde a lo que tenemos acá a la mano. Lo mismo, entonces acá nos verificamos las corrientes de cortocircuito. Él nos dice que para una corriente máxima de 9.3 y una mínima de 6.98, entonces yo recomendaría colocar protecciones con una corriente de corto de 10 kiloamperios para que esté acorde a la corriente máxima de cortocircuito. Entonces pues eso ya es criterio de diseño, pero pues hay que verificar las barras, la corriente de corto como está, para poder seleccionar también las corrientes de cortocircuito de las protecciones. Digamos que acá hay una corriente máxima de 3, entonces acá puedo colocar una protección con una corriente de cortocircuito de 5 kiloamperios o de 4 kiloamperios, según el fabricante. Aquí ya tocaría de 10 y aquí igual seguimos de 10, todo de 10 para arriba. Entonces, normalmente yo un totalizador lo coloco de 25 kiloamperios, entonces eso es criterio mío, pero pues ya eso es el criterio pues del diseñador y que pues respalde lo que usted coloca acá con los cálculos que hizo previamente para el RETI. Entonces, ¿qué le debemos presentar al RETI? Pues estas curvas. Esto es lo importante de la coordinación de protecciones. Esta en realidad es lo que nos interesa a nosotros y lo que le interesa al RETI, que pues estemos haciendo una coordinación totalmente acorde a lo que nosotros calculamos dentro de la planimetría y dentro del libro. Entonces eso es lo que nos interesa. ¿Cómo exportamos estas curvas? Pues se puede tomar un pantallazo ahí como quieran, pero el programa tiene una opción acá para poder exportar las curvas. Entonces hemos entendido y él nos da un archivo, en Word. Da un archivo en Word, ya les muestro. Un archivo en Word con las curvas, características de las protecciones, la que está aguas abajo y la que está inmediatamente aguas arriba de él. Entonces, acá nos da las corrientes de cortocircuito,
mínimas y máximas, las características de cada una de las protecciones, la que está aguas abajo y la que está aguas arriba, referencias de la marca, tecnología, la nominal, el tipo de disparo y los ajustes, si hay ajustes. Entonces, esta como es fija no tiene ajuste, esta sí tiene algún ajuste en tiempo y corriente. Entonces, como les decía, si es termomagnética, del 70 al 100%, si es electrónica, del 40 al 100%, y pues, pero pues eso ya se ajusta dependiendo de las características de la carga. Entonces, este documento, pues no es que se muestre así, pero pues lo que necesitamos es la curva, entonces lo que nos llevamos al documento RETI, pues son las curvas de protección. Eso es lo que presentamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es sacar cada una de las curvas de protección. Si hay alguna que se repita, pues simplemente las dejamos como tipo y las seleccionamos. Las seleccionamos dentro del RETI y le colocamos que es una selección que está varias veces puesta para no colocar la misma varias veces. Entonces, colocar todas las curvas y pues colocar las características de cada una de las protecciones de nuestro arreglo del unifilar. Entonces, eso es lo que le presentamos al RETI. Entonces, el programa nos da una solución inteligente cuando la querramos utilizar con las características de cada una de las protecciones, tipos de disparos, la corriente nominal. Entonces, eso es como lo que nos da en caso de necesitarlo. Pues acá es como el resumen de cada uno de las protecciones que colocamos. Para que se vea como más ordenado, pues podemos colocar acá el nombre de cada una de las protecciones. Entonces, digamos, protección circuito 1, entonces podemos nombrar cada una de las protecciones, cada una de las cargas, para que se vea pues más ordenado, o para que usted se guíe. Entonces, digamos que acá, para que usted sepa, calibre, digamos que es calibre 8, entonces ya sabe que es calibre 8, y digamos si es monofásica, para que usted se acuerde, entonces las puede señalizar así, pues también para que en el informe y acá en la solución inteligente, donde se ven todas las características, pues nos salga algo ordenado y nos salga pues con los nombres como debe ser. Entonces, si queremos ver el informe que nos da el programa, simplemente pues le damos generar y lo podemos exportar también, nos da un PDF. Se hizo. Bueno, el informe es este mismo que nos muestra acá el programa. Entonces, acá lo que nos muestra es el listado de las cargas, la polaridad y las caídas de tensión. Entonces, nos empieza a discriminar una por una cada una de las cargas, qué referencia tiene, los calibres de la corriente nominal, el número de polos. ¿Qué significa esto? Que hay 4 polos protegidos. De pronto van a encontrar 4P y 3D, entonces ¿qué significa? Que hay 4 polos y 3 protegidos si el neutro está suelto. O si encuentran 2P, 2D, es 2 polos, 2 polos protegidos. Entonces, esto es lo que significa esta nomenclatura. Los tipos de curva característicos de cada una de las protecciones. Entonces, ¿por qué les decía lo de los nombres? Para que se vea pues acá más ordenado. Pues esto ya es más que todo como para conocimiento de ustedes, porque pues esto no se presenta.
no se presenta, pero pues acá hay bastante información que puede que nos sirva. Entonces acá están las características de las redes de media tensión, las características del transformador, tipo de conexión, voltaje en baja tensión, todos los parámetros que debe tener nuestra instalación, él los va a mostrar ahí. Entonces, los calibres del conductor, el tipo de, si es cobre o aluminio, cuánta corriente nos soporta. Y después empieza a desglosar una por una las protecciones. Entonces, cada una de las características de las protecciones que seleccionamos las vamos a encontrar dentro del informe. ¿Sí? Entonces, sí, es bastante extenso. Entonces, en cierta parte, bueno, aquí nos muestran las corrientes también de cortocircuito. Entonces, pues es bueno como a modo de aprendizaje general, pues saberlo pues, interpretar, saberlo leer, dónde están las caídas de tensión. Entonces, ese es el informe que nos da el programa, pero pues técnicamente no lo presentamos porque al RETI no le concierne eso, sino le interesa son las curvas. Y pues lo que le decía, las corrientes de corto, pues nos las da el operador de red, entonces no hay ningún problema con eso. Entonces acá lo que les decía, señor. ¿Qué otra aplicación tiene el Schneider? Hay una aplicación que está acá online que se llama herramientas de cálculo eléctrico. Entonces les voy a dejar también el link. Es una herramienta bastante buena para que veo una pregunta. Dice, cuando vamos a proteger las cargas de corrientes muy altas y que necesitamos protecciones diferenciales, las podemos utilizar en el unifilar con el ecodial, ¿en dónde las puedo encontrar? Los de ERES, pues toca que busque la referencia en el catálogo de Schneider y pues busque la referencia dentro del programa. Ahorita no tengo acá muy presente qué referencia tienen los de ERES, pero sí también se pueden colocar y se seleccionan de igual manera como una protección como la vinimos calculando. A ver si podemos encontrar una. Por aquí, es que no tengo presente la referencia de los de ERES, pero sí se pueden colocar los de ERES, compañero John Jairo. A ver. Si no estoy mal, creo que son estos. No, Quick. Sí, creo que son estos, si no estoy mal. Tengo que validar con el catálogo. Validar con el catálogo, compañeros, si esto... si es esta referencia. Entonces, creo que es la Quick. Entonces, validar eso con el catálogo del fabricante. Bueno, entonces Una pregunta, Diego. Señor. Bueno, realmente dos. ¿Dónde podemos ingresar la corriente cortocircuito que nos da el operador de red? Y la segunda, ¿en dónde puedo verificar la tensión fase neutro? Porque, por ejemplo, ya ingresamos 220, pero esa tensión, supongo, es de línea. Es donde podemos verificar que la tensión fase neutro la está asumiendo bien el software. Pues la tensión fase neutro la coloca acá en la polaridad que usted le dé al arreglo, profe. Sí, entonces, si usted la coloca bifásico, él asume 220. Si la coloca trifásico, pues asume los mismos 220, pero pues trifásico. Si es monofásico, él la va a asumir como 110. Entonces, eso pues ya depende de cómo usted coloque la carga, ¿sí?
Y la corriente de cortocircuito, pues es que como tal usted no parametriza eso, sino coloca como una máxima que soporte el arreglo, ¿sí? Entonces, en la parametrización, usted puede, si no estoy mal, usted puede por acá colocar, ahí están las corrientes, es en la red. Acá en la red, entonces usted puede colocar la corriente máximas, pero pues él las calcula, entonces pues no es como necesario modificar ese valor, él las calcula, entonces no hay como manera de restringirlo. Ya ahí es la cuestión de la selección de la protección, dependiendo pues de la corriente que él calcula, pero pues él nos da las corrientes de corto, entonces inclusive nos da las tensiones, las potencias reactivas, también nos dan en bares, y la potencia en cavidades que soporta la barra. Sí, profe, es eso. Pues, básicamente no la podemos como restringir, pero pues él nos calcula como las máximas corrientes que soporta el arreglo y las mínimas, entonces pues podemos trabajar con ese umbral. Pues Bien, por normalmente ejemplo, ahí ¿qué valor de corriente de cortocircuito tiene en ese momento? Por ejemplo, ahí. en este momento tenemos, acá en el totalizador principal hay una corriente de corto de 9.3 kiloamperios máxima. ¿Y el transformador de cuánto es? Y el transformador es de 160 kVA. Ah, ok. Una pregunta, ¿se tienen ahí los valores normalizados que se utilizan ahí en Colombia? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, No, eso era lo que les decía, es que pues es como el programa no es acá como, es un programa europeo, entonces hay unas selecciones de unos transformadores que no están acorde a los que manejamos acá. Entonces, digamos que acá el más pequeño que vamos a encontrar es de 50 amperios, de 50 kVA, perdón. De ahí para arriba, pues encontramos 160, 250, 315. De pronto encontremos el de 250 dentro de lo que para nosotros es común, pero pues no vamos a encontrar un transformador de pronto acorde a lo que nosotros manejamos acá en Colombia. Entonces, pues la idea es como colocar alguno que esté lo más cercano a lo que nosotros estamos utilizando. Ya pues verificar si el aislamiento, si es seco, si es mineral o vegetal. Eso sí, pues ya depende del criterio con que se haya calculado, y pues del cliente también depende de la compra del transformador. Pero no hay unos valores como tal nominales. Perfecto. ¿Y la tensión en media tensión lo mismo? ¿Sí? Lo mismo. Las tensiones en media tensión, digamos que esas sí hay como más valores acorde a lo que nosotros manejamos. Entonces, entonces digamos que acá, entonces, de 220 en adelante, entonces 220, 230, 240, que también se usa, 380 que se usa en alumbrado público, 440 que se usa también a nivel industrial. Entonces, ahí sí hay unos niveles de tensión que son bastante parecidos a lo que nosotros utilizamos. Entonces, en ese sentido sí los podemos manipular tranquilamente. Entonces, ese sí es como lo que podemos manejar. Acorde a lo que nosotros tenemos, sí lo podemos utilizar los niveles de tensión. Entonces, Vale, lo que les gracias. venís, esta herramienta también, Neide tiene otra herramienta que es online, que es bacana, muy chévere. Entonces, donde podemos comprobar selectividades de curvas. Digamos que se nos dañó el ecodial y no podemos hacer, a ver qué hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, le vamos a dar la tensión de fase 220. Vamos a decir que es una industrial. Entonces, gamma, vamos a decir que es una, a ver, como para que se note bastante, una EasyPack. Vamos a ponerla de 100 amperios. Entonces, acá era lo que les decía de los polos. Entonces, 4 polos, 3 protegidos. Quiere decir que el neutro está por fuera. Hay 4 polos protegidos. Entonces, vamos a seleccionarla todos protegidos. Es una curva
Vamos a dejarla fija. Capacidad de rotura de la curva de 25 kiloamperios. Entonces agregamos otra curva. Entonces, vamos a decir que es una APTI C60. Vamos a dejarla en N, 63 amperios, listo. Vamos a decir que es bifásica, tipo C, que es como lo más común. Y él nos calcula el resto. Entonces vamos a darle comprobar selectividad. Entonces aquí, en caso de que de pronto no nos funcione el ecodial o alguna cosa, pues esta herramienta nos sirve para poder hacer un cálculo de coordinación de protecciones. Entonces, aquí nos dice que no hay selectividad, pero pues hay una selectividad parcial. Pero pues a diferencia pues del programa no nos va a decir dónde está la selectividad parcial, sino acá pues ya nos tocaría como buscarla. Entonces nos tocaría acá como buscarla. Más o menos la selectividad estaría en 250 amperios más o menos. Entonces cuando la falla entra en 250 amperios, pues ya habría selectividad parcial y entrarían a tocar ambas curvas, arrancarían ambas curvas. Pero vamos a hacer uno donde podamos ver la selectividad parcial total. Entonces igual 220 industrial. Vamos a buscar una Masterpack, que son las que son grandotas, las de bastante amperaje. Listo, entonces seleccionamos una grande para ver la selectividad. Vamos a agregar otra curva. Vamos a colocar una Mesipac. La Masterpack. Listo. Una vez nos calcula todo, agregamos curva. Entonces vamos a seleccionar una Zipac. La Z. Vamos a ponerla de 250. Listo. Entonces vamos a comprobar selectividad. Y aquí, ¿cuál es la ventaja? Que podemos empezar a manipular las curvas. Lo que les decía, cuando es una variable, entonces podemos empezar a manipular las curvas para que quede pues acorde, digamos, a la carga que se seleccionó. Entonces, para lo que decía el compañero, las ampliaciones y eso, entonces podemos empezar a manipular la corriente como la corriente de arranque y el tiempo en el que va a disparar. Entonces, esta es otra herramienta que les quería mostrar. Les quería mostrar otro programa que también manejo, pero pues ya no por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Bueno, pues esto era lo que les quería mostrar. Espero pues haya sido de su agrado. Les dejo acá, los datos de la empresa. Mi número es el 313, ahí está el correo corporativo. Entonces cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estaré a la orden. Entonces espero pues haya sido muy útil, y cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí está mi contacto, con mucho gusto lo puedo atender. Y gracias al profesor por este espacio. Ojalá pues se sigan dando estos espacios para que pues todos conozcan
acerca de los temas que manejan en el medio cuando pues salgamos. Entonces, muchas gracias por la atención y por todo su tiempo, muy amables. Vale, muchas gracias Diego por esta presentación y la explicación. Muchas gracias, profe, y el que expuso. Muchas gracias. Listo, señor. Mucho gusto. Bien, que tengan una buena tarde. No olviden, por favor, diligenciar el último formato que está acá, que es de evaluación. De esa manera ustedes motivan que estas actividades, estas conferencias se sigan dando en el campo de la ingeniería eléctrica. Que tengan un buen día. Listo, profe. Listo, Igual, profe. Para la próxima charla, junto con la grabación.